informe, digamos, quiénes son los que lo están haciendo, el equipo, la universidad, digamos, algo un poquito de formato formal, ¿sí? Ok, Porque si no lo lees y tenés que saber quién te lo envió, o sea, hay que tratar que los documentos sean, viste, autocontenidos, ¿no? claro, está bien. Creo que es un lindo momento para ver esto porque ustedes están más o menos en esta situación, en este momento de tratar de ordenarse, de ver cómo organizar el proceso, más allá de que tienen una idea a la que quieren llegar, que tienen algunos requerimientos que están escribiendo, pero están empezando a ver, bueno, cómo resuelvo ese requerimiento, con qué lo hago. Entonces, habíamos visto algunas metodologías así muy genéricas, como es la metodología top-down o la otra que es bottom-up. Y esta es otra manera también de ver el problema, que se llama el modelo de Y, este, que es tratar de ubicar eh, un poco, ahora lo vamos a ver más en detalle eso, ¿sí? Eh, pero la idea es que tenemos distintos tipos de vista o de aproximaciones a entender qué es lo que queremos hacer y vamos refinando en cada uno de los niveles de representación. Y el diagrama, que tiene una forma, digamos, de Y, muestra cómo se relacionan esas vistas y esos niveles de abstracción que estamos usando para la definición y para el diseño en sí. Fíjense que acá la Y está representada, digamos, por tres dominios. Digamos, un dominio que le llamamos estructural, un dominio que le llamamos de comportamiento o funcional, y un dominio que tiene que ver con lo físico, digamos, con la forma, con la geometría de lo que estamos haciendo. Eh, Esto, digamos, está orientado a cuando uno hace parte del diseño con VHDL o cuando está diseñando un circuito integrado, pero es general, digamos. Y está, bueno, muy relacionado con la electrónica en sí, ¿no? De todas maneras, digamos, los dominios estructurales de comportamiento y funcional y físico y geométrico trascienden, digamos, lo que es un diseño electrónico. Se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto, de diseño que uno tenga. ¿Mm? Pero bueno, nosotros un poco lo vamos a enfocar concretamente hacia lo electrónico. Entonces fíjense que este modelo tiene, digamos, estos tres dominios y en forma concéntrica están los niveles de abstracción con los que uno empieza a trabajar en el diseño. Fíjense que si uno, digamos, separa en la parte estructural, los niveles de abstracción son generales, digamos, en cuanto a un circuito integrado completo, ¿no?
como puede ser un procesador o una memoria. Y a medida que voy refinando, que voy especificando más en detalle, lo que voy a ver, digamos, es qué registros tiene ese procesador, cómo es la ALU, cómo son las operaciones. Y a medida que voy hacia más al detalle, directamente voy a ver compuertas, voy a ver flip-flops, voy a ver switches, etcétera. Y finalmente el diseño de electrónica se va a convertir en transistores. Esos niveles, digamos, concéntricos, los vamos a poder identificar como un nivel a nivel de sistema o algorítmico, a nivel de, de registros o de modo, digamos, de operación de transferencia de datos y de registros, como es el RTL. Más en detalle vamos a ver el nivel lógico y más en detalle aún es directamente la implementación a nivel de circuito. Fíjense que a la derecha tenemos ahora lo que sería el modelo de comportamiento funcional. Y ahí lo que vamos a mirar es la especificación en sí del sistema, el algoritmo, lo que tiene que hacer nuestro diseño. Una vez que nos metemos más en detalle, eso lo vamos a tener dividido en las máquinas de estado que vamos a implementar y en los datos que se pasan entre las máquinas de estado. A su vez, cada vez que voy, digamos, refinando más, lo que voy a tener es la descripción de los módulos y finalmente lo que voy a tener son las ecuaciones booleanas. Por otro lado, si ahora voy desde el punto de vista físico o geométrico, lo que voy a ver es, supongamos que estoy diseñando un integrado o estoy mirando cómo se va a implementar esto en un FPGA, lo que voy a ver es, digamos, en qué parte física del integrado o de la FPGA se están cumpliendo ciertas funciones, lo que llamamos el diagrama de piso del chip. Y a su vez, digamos, vamos a poder identificar en qué lugar está cada uno de los módulos que definimos, cuál va a ser el layout o la disposición que va a tener nuestra celda y finalmente, si lo que estamos haciendo, digamos, es un integrado en sí, cuál es la máscara con la cual se va a generar ese circuito integrado. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿Cómo lo ven para aplicarlo al diseño que están haciendo ustedes ahora? La máscara del circuito integrado es lo que se utiliza en sí para fabricar el integrado, ¿sí? Es lo que finalmente define, digamos, la disposición y la conexión de los transistores, del circuito, transistores, resistores, capacitores, digamos, lo que se puede lograr cuando uno, digamos, está haciendo el wafer de un circuito integrado. Exacto, exactamente. Si yo quiero hacer un integrado, digamos, yo, digamos, si tengo el VHDL lo puedo llegar a hacer y seguramente dependiendo del foundry, digamos, de quién lo va a implementar en sí en silicio, nos va a decir qué tipos de máscaras ellos manejan y, digamos, cómo pasar del diagrama de celdas, que es lo que nosotros, digamos, podemos tener
como más alto nivel. Finalmente eso hay que traducirlo, digamos, en transistores, resistores, capacitores, etcétera, digamos, diodos, dentro del silicio. Y eso se hace con la máscara. ¿Se entiende hasta ahí? Son como varias máscaras, son, ¿no? Porque son varios niveles. Claro, sí, sí. Eso se fabrica, ese tipo de impresión, va, no sé si impresión. ¿Acá en Argentina se fabrica o sí tiene que ser a Taiwán, no sé, al extranjero? Mira, hay muy pocos lugares en el mundo donde se hacen circuitos integrados. Eh, no es que no se pueda hacer acá, en laboratorio. Que yo sepa, fábricas de integrados grandes no hay en Argentina. Y fábricas grandes, digamos, hay 5 o 6 en el mundo, así grandes. Básicamente fabrican absolutamente todos los wafers. O sea, no sé si han visto cómo se fabrica un circuito integrado. Porque por ahí yo estoy hablando, no es mi especialidad tampoco, pero ¿ustedes saben cómo se fabrica un circuito integrado? Más o menos grandes rasgos, sí, pero no muy específicamente. Vieron que se hace crecer un cristal de silicio y se lo va, justamente con las máscaras, se le van poniendo lo va dopando, poniendo las impurezas, y de esa manera, digamos, van armando los integrados. Tengo que decir que es un proceso muy químico, ¿no? O sea, le corresponde más a un ingeniero químico más que a un ingeniero electrónico. Sí, fotográfico también, ¿no? Fotografía analógica antigua, ¿no? Y bueno, y el crecer los cristales también es toda una historia, el cortarlos, y después a su vez cortarlo para sacar cada uno de los integrados individuales que salen en el wafer. Esto es bastante interesante. Yo el último video que vi, creo que era algo medio comercial, AGL, una empresa así, que tenía una máquina impresora que necesitaban tener la luz con la que imprime el proceso litográfico, creo que es ultravioleta, puede ser, Sí. como que ya se les quedaba muy grande el ancho, la longitud de onda del ultravioleta y tenían que pasar a rayos X casi. Y generaban la luz, la fuente de luz, usaban una gotita que dejaban caer, todo esto automatizado, ¿no? Y la gotita la evaporaba, la convertían en plasma en pleno aire mientras caía y eso generaba una luz y rayos X con la suficiente pureza o no sé si coherencia para poder usarla para imprimir en la litografía. Mm, A ver si encuentro el video porque la verdad es que la animación y todo el video era impresionante, a mí me sorprendió. mm. Yo estuve en una que fabricaban hace muchos años, ¿no? En Francia, que fabricaban los integraditos. En realidad no fabricaban, ellos el wafer lo mandaban a hacer y lo que hacían ahí era cortarlo para las tarjetas tipo SUBE, el chipito que tienen adentro. Y lo que hacían, eso sí, es soldarle las conexiones, hilos de oro. Y bueno, y después meterlo dentro de la tarjeta, ¿no? Bueno,
Fíjense que acá es como que está armado a nivel de un sistema embebido, ¿sí? Donde tenemos una parte electrónica y también tenemos el software que va a correr el dispositivo, ¿sí? Y de vuelta una explicación bastante de alto nivel de a qué nos referimos cuando hablamos de comportamiento, cuando hablamos de estructura y cuando hablamos de nivel físico. Pero bueno, es un resumen de lo que vimos en detalle en la diapositiva anterior. Bueno, acá esto es una cosa bastante interesante para abrir la cabeza, digamos, y, y una de las cosas que uno, digamos, aprende a lo largo de hacer muchos proyectos es que no hay una receta, digamos. Hay muchas opciones para resolver un diseño o para resolver un problema particular. Y a su vez esas distintas modos de resolverlo la podemos aplicar en cada uno de los dominios. Entonces, por ejemplo, en el dominio del comportamiento tenemos la posibilidad de elegir entre un algoritmo que sea secuencial o paralelo. En el dominio de la estructura podemos optar por una familia lógica particular, por una determinada estrategia de utilizar el clock o por un estilo de circuito. Y a nivel físico, bueno, podemos optar, como les digo, por hacer un integrado, por utilizar un FPGA, por el modo en que lo vamos a integrar, si lo vamos a hacer en una sola placa, en varias, si lo vamos a integrar en un gabinete, en varios, etc. Y bueno, a su vez, repitiendo, ¿no?, lo que habíamos visto antes, a su vez, para cada dominio tenemos los distintos niveles de abstracción que van desde lo más general a lo particular, y están representadas con cada uno de los círculos concéntricos que se usan para el diseño electrónico. Bueno, y esto para mí es bastante importante, y es que la validación de nuestro diseño y en general las posibilidades después de llevarlo a cabo con éxito o fracaso dependen muchísimo de la bola que le demos a la primera fase, digamos. A lograr métodos que permitan crear y verificar las especificaciones durante las fases iniciales, porque si no logramos visualizar nuestro diseño cumple con las especificaciones de entrada, entonces después cada cosa que tenemos que cambiar o que ajustar se complica muchísimo. Y bueno, algunos consejos de estrategia, digamos. Cuando uno tiene que resolver un problema complejo, lo que hay que hacer es tratar de particionarlo y utilizar cierta jerarquía, digamos, cosas de distintos niveles, y tratar de lograr una regularidad en lo que uno hace, ¿no? Es decir, que el diseño en distintas partes de lo que tenemos que hacer, las partes que lo vamos a dividir, tengan resoluciones que sean regulares, digamos. Se pueden aplicar módulos, distintos módulos, en lo posible. Y esto, digamos, nos facilita porque una vez que tenemos un módulo lo podemos aplicar en varias partes del diseño. Y bueno, digamos, es bastante, es una tendencia, digamos, presentar, cuando uno hace un proyecto de diseño, tratar de presentarlo con esta estructura jerárquica
y de representación funcional o de comportamiento. Esto, digamos, un poco el paradigma de los diseños como VHDL o Verilog, digamos, toman esto y lo modelan para que justamente el diseño electrónico, en base a esas herramientas, siga esta representación. ¿Se entiende eso? ¿Lo ven? ¿Cómo lo ven? Yo entiendo, profe, digamos lo que quiere decir, pero no sabría cómo llevarlo a mi proyecto, digamos. Como que el proyecto es como algo muy, ¿cómo es esto? Como algo muy real, digamos, que uno, no sé, no tiende a hacer estas cosas en general. No, sé si vos... A modular, esas cosas. Y bueno, no te creas, si vos estás haciendo un proyecto grande, por ejemplo, en INVAP, que hacen mucho diseño electrónico, es bastante común ver esto aplicado, ¿sí? Y vos ves, qué sé yo, los proyectos como ARSAT o SAOCOM, o en general esto vos lo ves aplicado, ¿sí? Vos ves que en distintos, por ejemplo, ¿alguien tiene una idea de qué hace un satélite? Algún satélite, porque hay distintos tipos de satélites, ¿no? En general mandan y reciben información, ¿no? Es Bueno, una cosa que está orbitando ahí y manda y recibe información. Ahora depende, por ahí puede tener algún sensor de algo, qué sé yo, y también hacer otra cosa, pero... digamos, básicamente hay satélites de observación, digamos, de la Tierra, y hay satélites que se usan exclusivamente para funciones de comunicación. A grandes rasgos, ¿no? SAOCOM, el SAC-D, el SAC-C, digamos, son satélites de observación de la Tierra. Tenían algún instrumento, tomaban datos y los enviaban a Tierra para procesar. ARSAT 1 y 2, en cambio, son satélites de comunicaciones. La función propia del satélite es servir a las comunicaciones terrestres. Esas comunicaciones pueden ser bidireccionales, pueden ser unidireccionales. Yo, por ejemplo, DirecTV utiliza un satélite de comunicaciones para brindar el servicio de televisión. Ahora, digamos, el satélite en sí es un vehículo. Está volando en el espacio. Entonces, digamos, a grandes rasgos uno podría dividir el satélite como en dos partes, digamos, ¿no? Por un lado el vehículo y por otro lado la carga útil, lo que se llama carga útil. ¿Sí? En el caso, no sé, de SAOCOM, el instrumento, el radar y todo lo que hace falta para operar el radar, almacenar los datos, procesarlos ahí y transmitirlos a tierra. Digamos. Mientras que el vehículo es lo que te permite el transporte de ese instrumento y volar el satélite. Llevarlo por la posición que vos querés. Ahí tenés una gran división en partes. Ahora, digamos, cada uno del vehículo, digamos, tiene un montón de componentes. Digamos, la parte física estructural del satélite, la parte del control térmico, la parte del control de vuelo, digamos, el control de actitud, cómo haces que el satélite esté posicionado de una cierta forma y apunte de una cierta manera el vehículo, digamos. Una parte de energía,
Y el instrumento, bueno, tiene todos los módulos que puede tener el instrumento, ¿sí? Justamente el instrumento del SAOCOM es un radar. Así que ahí tenés una antena, que en este caso del SAOCOM es una antena activa, una antena bastante especial. El transmisor, los receptores, toda la parte de la electrónica de procesamiento de señales, y después tiene toda una parte, digamos, de almacenamiento de los datos de ciencia y cómo lograr que esos datos de ciencia lleguen a tierra. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, cada una de esas cosas, cada uno de esos subsistemas, a su vez, tienen digamos, tienen módulos, placas que lo componen. Y en muchas partes, digamos, el diseño por ahí es compartido. Por ejemplo, la parte de las fuentes de potencia que utilizás para alguno de los subsistemas de vuelo, digamos, del vehículo, también se utilizan en el instrumento, por dar un ejemplo, ¿no? No sé si se entiende el concepto. Sí, se entiende. Por ahí es complicado traducir a un proyecto de pequeña escala, qué sé yo, algo que vamos a hacer nosotros. No sé, pongo por ejemplo lo que voy a hacer yo, digamos, más que analizar cómo funciona, digamos, la cadena SRF que quiero ver. No sé si me va a servir mucho hacer algo jerárquico ahí o algo así. Porque, digamos, no sé, me lo tendría que poner a pensar. Por ahí no sé si vale la pena invertir el tiempo en hacer algo así. Sí, lo que pasa, bueno, vos estás haciendo una cosa muy específica. Es un pedacito, digamos, de sistema, ¿no? Claro, yo tenía la duda, con estos proyectitos que estamos armando cada uno, si nos tenemos que centrar solo en un subsistema, o por lo menos la parte más esencial, o tenemos que armar el sistema completo. Por ejemplo, porque yo, pues la rueda esta puedo perder días diseñando nada más que la parte mecánica. Bueno, por eso hay que darle un contexto a lo que uno está haciendo, ¿sí? Pero en particular vos, o sea, a diferencia de Nacho, vos estás haciendo un sistemita completo, ¿sí? Mientras que, digamos, Nacho está haciendo una cosa bastante más específica, ¿viste? Que es una cadena de RF con las antenas. Está haciendo la parte de potencia. Ya. Igual eso se puede dividir de alguna manera, porque vos tenés la parte del comportamiento, la parte física, cómo lo vas a armar, qué tamaño va a tener, cómo vas a disponer los componentes para que no se interfieran, para que funcionen, para que disipen la energía que tienen que disipar y se mantengan en la temperatura correcta. O sea, la idea es tratar de ordenar el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, vos Nacho, tenés dos amplificadores, ¿no? Dentro de tu cadena. Claro, lo que por ahí yo asocio a esto, por ejemplo, es, no sé, el amplificador, por ejemplo, está hecho de un integrado. No sé si me conviene meterme, digamos, digamos, en ese sentido, en una jerarquía de funcionamiento para abajo, digamos. Siempre un poquito más para Claro, arriba, ¿no? ¿hasta qué punto te conviene diseñar? Porque puedes armar todo el integrado vos, diseñarlo, o agarrar y comprarlo ya de estantería. Sí, claro. Normalmente uno no se pone a diseñar integrados, digamos. Normalmente uno utiliza integrados
salvo que lo que estés haciendo es algo que no existe, ¿no? Completamente, no existe una funcionalidad, no tenés cómo suplir lo que necesitas. Bueno, ahí sí. Mi jefe, me hiciste acordar, mi jefe antes laboraba en INVAP y dice ahora, no sé, es la visión que tiene él, ¿no? Que antes INVAP diseñaba más a bajo nivel y ahora se está convirtiendo más en una empresa de integración más que de diseño. No sé si es acertado esa opinión que tiene. Es que claramente, digamos, vos tenés que tener, para hacer un diseño de base, vos tenés que tener escala. ¿Sí? No vas a hacer un integrado para utilizarlo en un aparato. Vos vas a hacer Claro, un integrado si vas a poder claro, generar tiene sentido. un mercado de 1 millón de aparatos. ¿Se entiende? Claro, claro. Entonces, y por otro lado, digamos, hoy cada vez más fácil adaptar una FPGA, vos podés programarla lo que vos querés. Un microprocesador en general tiene mucha flexibilidad. Entonces es como que siempre encontrás elementos estándar, llamémosle así, para llevar adelante tu diseño. ¿Me explico? Sí. Ahora, si vos estás haciendo un microscopio de neutrones, suponete, y no existe, y necesitas fuentes que tienen un nivel de Ripley, de ruido y una serie de características que no hay en el mercado, bueno, capaz que ahí vas a tener que diseñar a bajo nivel. No te queda otra, digamos. Pero ni siquiera hacer tercerizarlo el desarrollo. No, bueno, después ves quién lo puede hacer, eso es otro tema, pero del punto de vista del diseño, te digo yo. ¿Sí? Pero ahí está bueno, si cuanto más interes y diseñas, tenés, no sé, más know-how. Claro, claro. Lo que pasa que, bueno, como te decía, por ejemplo, con el tema de los integrados, la cosa hoy está dividida en unos pocos fabricantes. Pero no diseñan. Eso es lo que yo siempre pensaba que el mismo fabricante de integrados de Taiwán, por ejemplo, te lo diseñaba, pero no, el diseño viene de afuera, no es de... Bueno, Ellos son solamente una impresora, por decirlo de una forma más o exagerada. menos, más o menos, más o menos, porque lo que ellos diseñan, a ver, vamos a volver un poquito para atrás. Lo que ellos diseñan, no sé si se ve el cursor ahí, ¿eh? Sí, se ve. Esta máscara, digamos, y la posibilidad de cómo podés poner las cosas dentro del integrado, dentro Eso es el know-how del fabricante, ¿entendés? Ya, si vos tenés un fabricante que puede llegar a meter, por decir cualquier O sea, cosa, ellos verían un esquemático nomás y ¿cómo? ellos tienen que encargarse de embeber todo eso dentro del chip. Claro, pero si el tipo es capaz de meter 1 millón de transistores por milímetro cúbico, ¿viste? Ese es el know-how de ellos. O ciertas características de disipación de potencia, o qué sé yo, lo que sea, un clock, pueden llegar a manejar, digamos, un clock de una cierta velocidad. Los integrados en sí tienen una velocidad de conmutación mejor que la de otro, digamos, es el know-how del tipo, ¿sí? Ahora, el que fabrica Yo pensé que todo esto, eso ya estaba resuelto a nivel de librería. ¿cómo, Andrés? No, porque en la materia esta de que daba Duga, no, Duga no, Tula, que al Sí, final, bueno, no sé, se fue, abandonó la materia, no sé si cómo quedaron, yo no terminé de cursar, pero hasta donde llegamos, él nos explicaba que era todo con librerías, así como son las librerías de software, había librerías para la integración tridimensional dentro del silicio, ya estaban desarrollados, LDU, creo que se llamaban. claro, pero eso es lo que te digo que es el know-how del tipo que te va a fabricar el integrado. Ah, no es algo público, como si fuera software libre. No, claro, porque además eso está relacionado con el proceso que él hace. Claro.
Pero si tenés una empresa, hace un diseño en chip, lo manda a estas impresoras. Sí, Ellos lo fabrican solo para vos, no pueden comercializarlo después el chip como se les cante, porque está no, claro, patentado todo eso. claro, lógicamente. Eso tiene que ver con propiedad intelectual, digamos, de quién es la propiedad del diseño. Efectivamente, es como vos decís. Pero ¿quién te lo garantiza? Porque ellos lo tienen ahí en know-how, se lo quedan. Sí, lo que pasa es que, bueno, es bastante... Digo, me imagino que debe pasar algo así porque ahora como se está dando vuelta la torta, Intel, por ejemplo, ahora se va para abajo, todos los grandes diseñadores de semiconductores ahora están en Asia y son una fuerza mayor, o sea, como que están ganando, dejando desplazado a Estados Unidos, ¿no? Y sí, pero vos a qué te referís con eso. O sea, a mí me da la impresión como que están copiando, que siempre dicen que los chinos copian toda la tecnología occidental, o sea, la están copiando, la están mejorando incluso. Ya dejaron, ya están en diseño propio. Hay muchos, por ejemplo, muchos microcontroladores que son diseño chino exclusivo. No, no son copia de nada. Pero eso a ellos lo aprendieron a base de fabricar los procesadores de Intel, AMD, todos los de... Eh, Porque todo, o sea, creo que las compañías yankees de procesadores imprimen en Asia, ¿no? no te sabría decir con exactitud dónde están. Hay algunos que imprimen en Israel, por ejemplo, tiene. No sé exactamente quiénes son, ¿eh? Ahí me mataste. Pero, pero el tema me parece que no. O sea, hay muchos en Asia que lo que hacen es el diseño en VHDL del- de lo que quieren y la implementación, ya te digo, son unos pocos foundries que hacen eso para todos los fabricantes de integrados. Hola. Una descripción en alto nivel lo que hace es justamente no meterse en los detalles, los abstrae. ¿Mm? Y sí, digamos, describe el tipo de lógica que se va a utilizar, el tipo de reloj que se va a utilizar, la tecnología en general que se va a utilizar. Y una de las cosas que uno, digamos, tiene que visualizar, es la clave de este método de trabajo, es que una vez definidos los niveles, se establecen los mecanismos en los cuales uno puede pasar de una descripción más abstracta a una descripción más detallada. ¿Mm? Y esto también, como le decía antes, se usa muchísimo cuando uno está trabajando en, en hacer un circuito en VHDL o en Verilog y demás, ¿sí? Y nos permite trabajar con un esquema de automatización electrónica del diseño, es decir, no tener que escribir el VHDL, sino directamente de escribir en forma gráfica las máquinas de estado, de escribir parte de la lógica que queremos, y es el propio software el que a partir de esa descripción que nosotros hacemos de alto nivel, por ejemplo, simplemente la máquina de estado describiendo los estados y las transiciones, nos va a generar el código VHDL para esa máquina de estado. ¿Se entiende eso? Ah, entonces Sí, sí. estudiando electrónica digital ya estamos.
Perdón, no te escuché, Andrés. O sea, las máquinas de estado, las que vimos con vos en electrónica digital. Sí, sí. O sea, cualquier máquina de estado, o sea, normalmente el diseño en VHDL o en Verilog, uno define circuitos combinacionales y en general las cosas un poco más complejas las define como máquina de estado. Nosotros en laboratorio de electrónica digital, las máquinas de estado las hacíamos, teníamos como una pequeña plantilla en VHDL y las escribíamos a mano, digamos. Pero hay herramientas de más alto nivel donde uno dibuja la máquina de estado, digamos, ¿no? Y la herramienta después genera el VHDL para esa máquina de estado. O sea, uno no tiene que ponerse a escribirlo. Es mucho más visual y mucho más rápido el proceso de diseño. Profe, una consulta. Sí, Acá usa, digamos, EDA como una analogía. Si, por ejemplo, no sé, un sumador yo lo hago con puertas OR y NAND. Entonces como que tengo abstracciones, ¿no? claro, exactamente. Sí, sí. Ok. Lo que te digo que esto se puede aplicar al diseño no solo esto se aplica y se usa, de hecho, cuando haces VHDL, digamos, normalmente en forma profesional uno no escribe el VHDL como lo vimos en electrónica digital, ¿sí? En general, uno, a ver, espérate que hago memoria, eh, se llama, mm, Se ve. bueno, fíjense, ahí tienen una máquina de estados hecha con esta herramienta, voy a pasar la lupita un poco para arriba, y uno lo que hace es meter los circulitos y las transiciones, digamos, no escribe el VHDL. ¿Mm? Lo mismo uno cuando quiere hacer los módulos, en vez de escribir la entidad y qué sé yo, directamente hace esto. ¿Sí? Define acá los puertos, define cuáles van a ser los módulos que uno va a utilizar, las entidades, y después adentro define el comportamiento. Y bueno, y directamente cómo se conecta uno con el otro, sin tener que estar haciendo la instanciación y demás, ¿no? Es bastante más visual el proceso y más rápido. Y, profe, una consulta. Cuando yo quiera, por ejemplo, llevarlo a hacerlo a nivel bajo, ¿no? Hacer llevarlo a un integrado, lo que lo tenga que llevar. ¿Sirve Sí. esto, digamos, esta información es suficiente? Es que esto vos podés simplemente, a partir de estos grafiquitos, digamos, vos estás laburando acá, generás un VHDL o generás un Verilog, ¿sí? Ah, está bien, el Verilog ya es suficiente para la máquina o lo que tenga que hacer, que tiene toda la info, digamos. Claro, después, normalmente estas herramientas permiten una integración completa, digamos, vos tenés, suponete que estás trabajando con ceilings, ¿sí? Bueno, vos podés hacer que desde acá mismo llame al sintetizador de ceilings, o sea, pasa por el VHDL y llama directamente al sintetizador de ceilings, que sabe cuáles son para para el target que vos vas a elegir, o sea, la FPGA que vos vas a querer utilizar,
sabe qué celdas tiene implementadas esa FPGA. Entonces sabe el sintetizador, el place and route, sabe cómo conectar esas celdas y cómo configurarlas para lograr el comportamiento lógico que vos pusiste con tu... hizo el sintetizador de lo que vos escribiste de HDL, que a su vez se infiere de estos dibujitos que hicimos acá. No sé si se entiende el proceso. Va pasando por esos niveles de abstracción. Sí, sí, se entiende, se entiende. O sea, ahí en la de la derecha estás citando una de esas máquinas de estado como un cuadradito, digamos. Claro, exactamente. Exactamente. Pero te quiero decir, fíjate que va siguiendo este proceso concéntrico, ¿no? Donde uno dice, bueno, voy a hacer los módulos, ¿sí? Y describe esto, cómo están interconectados los módulos. Después veo cuál es el comportamiento que tienen los módulos y hago adentro, bueno, este tiene una máquina de estado, listo. Acá digo cómo va a funcionar la máquina de estado, ¿se entiende? En otro por ahí tiene una lógica de decisión, ¿sí? Sí, tal entrada hace una cosa, bueno, hago tal otra, ¿se entiende? Y no es una máquina de estado, digamos, simplemente va a generar un combinacional. Pero no pongo una compuerta AND, una compuerta OR ¿viste? Y la cableo, no. Digo qué es lo que quiero que haga. Claro, bueno, el que hizo el software seguramente tuvo que hacer todo ese laburito. El que hizo el software. Ah, esto. El que hizo este software. Claro, claro, el que hizo el, ¿cómo se llama? HDL Designer. Claro. Claro, lógicamente. Lógicamente. Pero bueno, digamos, ¿dónde viene la modularidad, la reusabilidad de las cosas? Que, por ejemplo, en este diseño, yo, bueno, no sé, acá no estoy ni viendo ni qué es lo que está hecho, lo saqué de una página web recién, así que no. Pero, suponete, vos te vas haciendo de tu biblioteca de tus objetitos, ¿sí? Que si tenés un contador, tenés un divisor de frecuencia, tenés algo que toma decisiones en base al estado de un par de entradas, tenés un circuito de debounce para un botón que tenés afuera, tenés, no sé, limitando, un decodificador de BCD 7 segmentos, de BCD 7 segmentos, qué sé yo, no sé. Y eso lo reutilizás en distintos diseños. ¿Se entiende? Sí, sí. A mí me sorprende que es similar al software que es todo esto. Bueno, que el paradigma es ese, ¿no? El paradigma es tratar de parecerse al proceso de diseño de programación, justamente por la flexibilidad y la potencia que tiene esa metodología, ¿no? Si vos implementás un diseño cableado, digamos, a nivel de compuerta, sin ninguna abstracción, lo vas pensando todo, ¿viste? Como lo veíamos en, no sé, en digitales 1, ¿sí? Tablitas de verdad y Carnot y ese tipo de cosas, y hago el diseño, y me va a servir para esto que pensé ahora y no me sirve para ninguna otra cosa más. Mientras que al igual que con el software, yo hago una función, no sé, me ordena una lista y después uso siempre, cada vez que necesito ordenar algo, uso esa función. Hago una función que escribe un log en un archivo y le pone el nombre del programa, la fecha y la hora, de qué función lo estoy llamando, qué sé cuánto, y lo uso de ahí en más, cada vez que necesito algo que haga un archivo de log. O necesito leer una configuración a partir de un JSON o de un punto .ini, y entonces me hago un parser de eso y después lo uso para el proyecto
de hacer un satélite, de hacer un reactor, de hacer un avión, de cualquier cosa. Es justamente la modularidad y la reusabilidad de los componentes lo que me daban una potencialidad tan grande. Es digamos, un proceso que continuamente va agregando valor. Y eso inclusive se está llevando hoy a otros ámbitos, ¿eh? Fíjense que, por ejemplo, este método de construcción a partir de containers. ¿El container qué es? Saben lo que es un container, ¿no? Sí, sí. O sea, lo de transporte, lo de los barcos. Claro, Contenedor de exacto. algo, digamos. Se modularizó el tamaño y las cosas que puede meter adentro, ¿entendés? Va todo igual, tenés todo, digamos, está todo estandarizado. Y ahora empezaron a usar los containers para hacer casas. ¿Por qué? Porque ya está todo estandarizado. Entonces, viste, te armás cosas rapidísimo. Tipo, ¿querés un salón más grande? Bueno, 3 containers de ancho. Claro, exactamente. Pero además, medio que ya lo tenés, viste, ya tenés todo armado. ¿Qué sé yo? Ya tenés una cocina, tenés un baño, tenés un estar, tenés. Y lo vas juntando y vas haciendo cosas innovadoras, simplemente juntando pedacitos que son estándar. Bueno, no sé si tienen dudas, preguntas, comentarios.